Estimado profesor y colegas, hoy nos reunimos para abordar un caso que representa un hito significativo en nuestra jurisprudencia, que sirve como base para un análisis crítico y objetivo sobre los principios constitucionales de nuestro país. Vamos a abordar la tramitación del juicio de amparo, que por sus particularidades desencadenó la promoción de la acción de inconstitucionalidad, que va a ser el eje central de nuestro estudio. El punto de partida de esta cadena procesal fue el juicio del amparo constitucional que presentó el señor Juan Lescano Flecha, que era sobre la información pública solicitada a la Contraloría. Él solicitaba, mejor dicho, una información específica, que eran las declaraciones juradas de las autoridades en el periodo de 1998 al 2017. Y la trascendencia de esta información radica en su potencial contribución a la transparencia y a la rendición de cuentas de la función pública. Haciendo un análisis con relación al tema de la introducción, puedo manifestar que la Contraloría General de la República, en su defensa, invocó su carácter de garante y custodio de las declaraciones juradas, argumentando que constituyen patrimonio documental privado de las personas y que por mandato de la Ley 5033/13 solo pueden ser divulgadas en los casos expresamente determinados. Buenas, soy el doctor Rodrigo Javier Cardoso Telles. Voy a hacer el análisis del voto de la ministra María Carolina Yanes Ocampos. Bueno, inicialmente se trata de un caso de inconstitucionalidad excepcional, ya que el artículo 581 del Código Procesal Civil establece que la resolución caída en segunda instancia causa ejecutoría, y así como el artículo 582 modificado por Ley 600/95 exige la remisión de las actuaciones a la Sala Constitucional. Estos dos pasos no fueron llevados en consideración para la presentación del presente juicio de amparo de inconstitucionalidad, ya que ataca sentencias de primera y segunda instancia ya definidas y ataca una acordada, la acordada número 1005/15. En este caso, la ministra María Carolina Yanes analiza con respecto al artículo 132 de la Constitución, que dice que la competencia de la Corte Suprema de Justicia es la única para declarar la inconstitucionalidad de normas jurídicas o resoluciones judiciales. También analiza con respecto al artículo 134 de la Constitución Nacional, que dice que las sentencias recaídas en amparo no causarán estado. De acuerdo a estos artículos, ella concluye que existe una viabilidad para el medio impugnaticio incoado, por tanto, procede la acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República ataca a una sentencia de primera instancia, a una sentencia de segunda instancia y a una acordada, con la argumentación de que el amparo para acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios y autoridades públicas debe ser expresamente autorizado por la persona o con orden judicial solamente, y que la ley 5282/14 de acceso a la información pública dice que los funcionarios públicos deben dar la autorización expresa, y la ley 5033/13 reglamenta el 104 de la Constitución Nacional sobre las declaraciones juradas. Esto debe quedar como activo, pasivo, exclusivo para los funcionarios públicos y estamentos del Estado. En contestación, el amparista que solicitó las informaciones en primera instancia y en segunda instancia alega que no se halla violando ningún patrimonio documental, ya que la información sobre personas se encuentran en fuentes públicas de información, ya que no están catalogadas como secretas o reservadas, no cae en una inconstitucionalidad. Y la Fiscalía General del Estado solicita el rechazo de la acción de inconstitucionalidad, ya que no se configura ninguna arbitrariedad en las resoluciones impugnadas.
Recordemos que el Paraguay es parte de los tratados internacionales de la OEA y de las Naciones Unidas contra la corrupción. Y la declaración de bienes es un mecanismo de control de la Contraloría General de la República y del Estado para controlar, para la redundancia, a sus funcionarios en el ingreso y en la salida de sus funciones y así detectar irregularidades para el nuevo proceso. En este caso, la magistrada dice que parte del contenido de la declaración jurada de bienes y renta de los funcionarios ya adquirió estado público al ser publicados en las páginas institucionales, entonces no requieren autorización del declarante ni del juez. Y con respecto a la acordada atacada 1005/15, dice que la Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones constitucionales y legales para reglamentar la operativización del derecho del acceso a la información. Estos mecanismos constitucionales y legales establecen que no se ha creado ningún derecho. Por tanto, solamente se ha organizado la implementación de la normativa jurídica vigente. Por tanto, la magistrada resuelve rechazar la acción de inconstitucionalidad y poner costas en el orden del causado. Muchas gracias. Buenas, soy el abogado José Casuriana, con relación al tema de del acuerdo y sentencia número 11 del 11 de junio del 2020, emanado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resuelve una acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Al respecto, me corresponde hacer un análisis sobre la opinión disidente de la ministra María Mercedes Bungermini Palumbo. Con relación al fondo de la disidencia de la ministra Bungermini, reside en la inobservancia por parte de la Contraloría General de la República de un requisito procesal cardinal establecido en el Código Procesal Civil. El artículo 544 del Código Procesal Civil es lapidario al establecer una acción de inconstitucionalidad, el cual dice debe ser promovida con dictamen previo al fiscal general del Estado o del agente fiscal por él designado. Con respecto al mismo, la ministra Bungermini interpreta esta disposición de manera literal y estricta, considerándola una condición inadmisible sine qua non. Para ella, la inclusión de este requisito es una norma de procedimiento de tan alta jerarquía que no es baladí, sino que corresponde a un propósito bien definido dentro del esquema del control constitucional. El dictamen previo fiscal no es una mera formalidad burocrática. En el sistema jurídico paraguayo, el Ministerio, a través de la Fiscalía General del Estado, ostenta la representación, de la sociedad y ejerce funciones de control de la legalidad, el orden público. Su intervención en las acciones de inconstitucionalidad a través de un dictamen previo actúa como un filtro inicial y una garantía para la Corte Suprema de Justicia. La Contraloría General de la República, al promover la acción de inconstitucionalidad, sin el dictamen fiscal, basó su argumento en una supuesta activa legitimación especial que le otorgaría su ley orgánica número 289/94. Implícitamente, la Contraloría pretendía que esta ley especial, que le confiere amplias facultades en materia de control y fiscalización, la eximiera del cumplimiento de un requisito procesal general establecido en el Código Procesal Civil. La ministra Bungermini desmantela esta argumentación. Sostiene que la ley orgánica de la Contraloría General de la República, aunque es una ley especial, en su ámbito de competencia administrativa no puede, ni por implicación ni por omisión, derogar o modificar un requisito formal que es de orden público establecido en una norma procesal constitucional de rango superior como el Código Procesal Civil. Concluyendo, la postura de la ministra Bungermini no es un mero capricho formalista, se cimienta en una comprensión profunda de la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad
y de los principios que rigen el debido proceso en un Estado de Derecho. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es César Chávez, integrante del Grupo 5, y a continuación paso a realizar el análisis en relación al voto del ministro Alberto Martínez Simón con respecto a la controversia que atañe a este ejercicio académico. En primer lugar, me gustaría, aunque parezca un contrasentido, indicar que el voto del ministro Martínez Simón es por el rechazo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. En su opinión, él mismo primero inicia enumerando aquellas resoluciones que son atacadas por la Contraloría General de la República a través de esta acción de inconstitucionalidad, que en líneas generales son una sentencia en primera instancia, 2 en segunda, un auto interlocutorio y finalmente a una acordada de la Corte Suprema de Justicia, dictada por la Corte Suprema de Justicia, la cual hace referencia a la pertinencia del recurso de amparo como una vía procesal para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Para fundamentar su voto, el ministro Martínez Simón utiliza 3 ejes principalmente como columna vertebral para su argumentación. En primer lugar es determinar la categoría del derecho a la información pública, en el sentido de establecer si el mismo es o no un derecho humano fundamental. En segundo lugar, si las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos objeto de esta controversia son o no en su naturaleza información de carácter público o en todo caso de carácter privado. Y finalmente un análisis con respecto a si existió o no un exceso por parte de la Corte Suprema de Justicia al dictar la acordada número 1005 con respecto a la utilización del recurso de amparo. Para avanzar entonces, con respecto al primer eje, que es la determinación sobre si el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental o no, lo que realiza el ministro Martínez Simón es una lectura, o en realidad una interpretación, primero que nada, de 2 cuerpos normativos que refieren al sistema internacional que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, como son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como también la Convención Interamericana por los Derechos Humanos, que es conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, los cuales tienen una definición con respecto al derecho de acceso a la información pública que Martínez Simón considera armónica con lo establecido por el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional. En ese sentido, considero acertada la interpretación y la aplicación de estas normas para el caso concreto por parte del ministro, en vista que, primero que nada, y repitiendo, existe esa armonización de los cuerpos normativos y que por el carácter que reviste tanto el pacto y el Pacto de San José de Costa Rica como la enunciación que se hace del derecho de acceso a la información en nuestra Constitución, se puede considerar a la misma como un derecho humano fundamental que requiere una tutela y una protección especial y particular. Con respecto al segundo eje, que tiene que ver con la naturaleza de las declaraciones juradas de bienes, el ministro hace referencia y menciona 2 leyes, la 5282, que tiene que ver con el libre acceso ciudadano a la información pública, y la 1682, que tiene como objeto la reglamentación de las informaciones privadas. Al respecto, el análisis que él realiza es que, en primer lugar, la Contraloría estaba equivocada en caracterizarse a sí misma como un garante y custodio de la información privada de las personas, en vista de que, según la misma Ley 5282, cuando se indica cuáles son las fuentes públicas, que por ende también constan en sus registros informaciones de carácter público, se encuentra taxativamente enumerada entre ellas la Contraloría General de la República. Por otra parte, en la Ley 1682 lo que se realiza es básicamente una reserva en particular acerca de las informaciones privadas que se pueden otorgar o no, o que son de libre acceso, y en este caso la reserva justamente coincide con que no se deberían acceder a informaciones de carácter privado, con la salvedad de que éstas se encuentren en fuentes públicas.
Por ende, estas declaraciones juradas de bienes son sujetas a ser solicitadas por los ciudadanos. Finalmente, con respecto al análisis sobre el recurso del amparo como vía para ejercitar este derecho de acceso a la información, recurre netamente a la legislación nacional, a lo establecido por la Constitución en sus artículos 28 y 40, 40 del cual refiere al ejercicio de las garantías no anunciadas, para indicar que por más que no exista una ley que reglamente este derecho de acceso a la información, la justicia o en sí la Corte Suprema de Justicia o las autoridades no pueden dejar de responder ni de tramitar ni de realizar la tutela de ningún derecho que esté enunciado prácticamente en la Constitución. También realiza un análisis de la Ley 5282 con respecto a los parámetros que se requieren para acceder, y en ese sentido se da cuenta de que son bastante coincidentes con el procedimiento del amparo. Por ende, es correcta y no existe un exceso de atribución por parte de la Corte Suprema de Justicia al dictar la acordada número 1005. Estimados profesor y colegas, mi nombre es Marjorie Colmán y voy a hablar sobre la opinión del ministro Manuel Ramírez Candia. Para empezar, el ministro Manuel Ramírez Candia, con su visión, lo que se encarga es de cimentar lo que es nuestro principio republicano que se encuentra en la Constitución. Él, con su posición firme, lo que hace es sostener que las sentencias judiciales, que en primer lugar aprueban y luego confirman de que la publicación de las declaraciones de rentas y bienes de los funcionarios públicos no son inconstitucionales. Su argumento central es básicamente: estas resoluciones cumplen con un proceso de operativización del principio republicano que se encuentra establecido en el artículo 1 de la Constitución. El ministro establece de que estas sentencias que se encargan de aprobar y confirmar no son meramente actos procesales, sino que establecen ese principio y operativizan para que pueda llevarse a cabo realmente el control ciudadano. Esto se manifiesta a través de la publicidad de la conducta de los funcionarios públicos y también con la posibilidad de los ciudadanos de acceder a esa información pública para poder realizar un control. Él se encarga de citar también a Owen Fis, quien refiere que el funcionario público se encuentra operando en un panóptico inverso. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra bajo la constante vigilancia de los ciudadanos y es deber de ellos demostrar en qué consiste su conducta tanto personal como patrimonial. Podemos ver también de que con este libro que he citado por el ministro, el de Owen Fis, Democracia y Disenso, una teoría de la libertad de expresión, la ciudadanía es dueña originaria del poder público. Por ello, tiene la capacidad de fiscalizar los bienes y de ver qué están haciendo con esos bienes. En cuanto a los fallos impugnados, el ministro considera de que lejos de ser inconstitucionales, se alinean con los valores estructurales del Estado. Señala que el derecho al acceso a la información pública es un mandato constitucional. Con respecto a la aplicación correcta de las normas constitucionales y legales, podemos ver de que el ministro Ramírez Candia lo hace de una manera impecable, ya que primeramente invoca el artículo 1 al establecer de que éste se encarga de demostrar que tenemos un principio republicano en nuestro Estado social de derecho y que éste se operativiza con esta publicación de declaraciones de bienes. También hace referencia al artículo 28, que es el que básicamente nos da esa piedra angular para poder seguir con este caso, que es básicamente defender la publicación de esas declaraciones de rentas y bienes. Con respecto al artículo 556 del Código Procesal Civil, que habla sobre la acción contra resoluciones judiciales, él expresa que éstas no contradicen a la Carta Magna, por lo tanto no son inconstitucionales. Utiliza también la jurisprudencia al hablar sobre el acuerdo y sentencia número 1306 del año 2013 y también la ley 5282 del libre acceso a la información pública. Y estas es lo que nos hacen básicamente demostrar de que este ministro no solamente presenta normas legales y procesales, sino también presenta doctrina y jurisprudencia. Finalmente, su refutación con respecto a la objeción sobre la falta de presupuestos de procedencia del amparo, que se establece en el artículo 134 de la Constitución, es igualmente acertada. ¿Y esto por qué? Porque identifica un acto ilegítimo. Se da en este caso la lesión del derecho a la información. También se da una justificación de urgencia. Por tanto, se cumplen con esos presupuestos para la procedencia del amparo. Con esto demuestra de que la vía del amparo es la herramienta más adecuada y correcta para este caso en específico para garantizar un derecho fundamental, que es el derecho al acceso a la información. En síntesis,
Con este punto de vista, que no solamente es sólido desde el punto de vista jurídico, sino también como una forma de promover la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra función pública. Este voto lo que hace es efectivizar, demostrar, cimentar y solidificar la publicación de declaraciones de rentas y bienes de los funcionarios públicos. A través de esto, nosotros podemos llegar a una democracia que sea más robusta y transparente. Muchas gracias. Buenas, yo soy Claudia Estigarribia y me toca hablar sobre el voto del ministro Jiménez Rolón. Bueno, él empezó haciendo un análisis primeramente de todo lo que se planteó, inclusive antes de esta inconstitucionalidad. Esto empezó cuando se metió el recurso de amparo por el periodista Juan Lescano Flecha, donde en 2 instancias le ganó a la Contraloría General de la República. Él ahí había solicitado datos de los funcionarios de altos cargos del periodo comprendido entre 1998 al 2017 y también de sus parientes. Cosa que después con aclaratorias eso se modificó, ¿verdad? Y quedó solamente para las autoridades. Posterior a eso, la Contraloría inicia la acción de inconstitucionalidad y antes de dar el voto del ministro Jiménez Rolón se puso a analizar eso, ¿verdad? A su criterio estaba totalmente, o sea, no correspondía plantear esa inconstitucionalidad porque no se agotaron ciertas instancias dentro del amparo, no se opusieron las excepciones, las vías correctas que se debería haber utilizado. A su parecer, todo lo planteado por la Contraloría ya era fuera de tiempo y también él se centró en proteger la acordada, que había una acordada que también estaba siendo atacada, la 1005/2015 estaba siendo atacada por la gente de la Contraloría, por la cual él empezó a exponer que todo se hizo dentro de lo que corresponde, porque la Contraloría argumentaba que al ser la Corte el que emita una acordada así, estaba anulando los poderes atribuidos al legislativo. Y es ahí donde el ministro Jiménez Rolón hizo notar que la Constitución Nacional en el artículo 259 le otorga atribuciones también a la Corte de emitir ciertas acordadas y demás, y no estaba anulando las atribuciones que tiene el Poder Legislativo. Por todo eso que él expuso, hizo un análisis bien extenso de todas esas cuestiones, llegando a la conclusión de que fue fuera de tiempo, por lo que él pidió que su voto fue que se rechace in totum, o sea, en su totalidad, lo planteado por la Contraloría. Buenas, a mí me toca analizar el voto del ministro Marcos Riera Junter. Para no prolongar el análisis, me gustaría recalcar de que no coincido en la totalidad de los argumentos esgrimidos por él mismo, ya que en su análisis él manifiesta que se incurrió en ultra petita al otorgar la declaración jurada de los parientes y allegados de las personas, de los funcionarios públicos ante la Contraloría General de la República. El problema es aquí, en cuanto al el análisis en sí de la inconstitucionalidad, ya que la acordada 1005, que fue atacada por esta resolución, habla de la denegación tácita o expresa del acceso a la información, por ende, para recurrir por medio del amparo para acceder a dichas informaciones. Así también se analiza la inconstitucionalidad de las resoluciones recaídas, tanto en primera como en segunda instancia, pero recalca la importancia de la inclusión de los parientes allegados a los funcionarios públicos,
por el tema de la ultra petita, pero olvidándose de la función constitucional de la sala, puesto que él está tratando como si fuera una tercera instancia, lo que está totalmente prohibido y no es objeto de este análisis. Por eso no coincido, y aparte me parece totalmente adecuado a derecho la ampliación del acceso a la información, porque todo funcionario público tiene que demostrar de que no hay una ocultación de patrimonio para garantizar el Estado de Derecho. El doctor Riera Hunter habla del principio de prohibición, de que todo aquello que está prohibido por ley no está permitido. Entiéndase, se basa en la teoría del derecho, hace un análisis pormenorizado de ello, pero al momento de emitir su voto, habla de que la acordada 1005 no vulnera las atribuciones legales porque no legisla, no regula, no hace al proceso, sino que habla del ordenamiento judicial. Pero en cuanto a la inconstitucionalidad de las resoluciones, sí hace lugar porque amplía a los familiares, y es ahí que a mí me parece una evidente ocultación y me parece que hay intereses de por medio. Esa es mi opinión. Hemos analizado una decisión crucial de la Corte Suprema de Justicia, aquella que ratifica el derecho de acceso público a las declaraciones juradas de bienes y renta de nuestros funcionarios. Este dictamen, más allá de un expediente judicial, representa una reafirmación esencial de los principios que sustentan nuestra República. La esencia de esta resolución radica en conocer el acceso a la información pública como un derecho humano fundamental. Este derecho se ve reforzado además por compromisos internacionales vitales para nuestro ordenamiento jurídico, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Es la base sobre la cual se edifica una sociedad informada y capaz de ejercer su soberanía. La publicidad de las declaraciones juradas se trata de un mecanismo de control por el cual el Estado, a través de la Contraloría General de la República, ejerce una validación del funcionario que se encuentra en el cargo. Esto, de acuerdo al artículo 1 de nuestra Constitución, permite que la ciudadanía tenga un control a través de la información pública que se encuentra definida en la fuente pública. El artículo 134 de la Constitución Nacional y el artículo 565 y siguientes del Código Procesal Civil aseguran este mecanismo como efectivo para el control. Y ante la denegación de la información esencial al ciudadano, se pone a su disposición mediante vía expedita. Bueno, la acordada 1005/15 de la Corte Suprema no hizo más que reglamentar este proceso. Por tanto, la Ley 5282/14 de acceso a la información pública establece como fuente pública las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y toda la información disponible para la ciudadanía, a menos que se encuentre como reservada o secreta. Siguiendo la línea de trabajo y análisis realizado por los demás colegas, me toca acompañar comentando que esta decisión se alinea además con el compromiso internacional de Paraguay en la lucha frontal contra la corrupción, refrendado por la Ley 977 del año 96, que aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción, y la Ley 2535 del 2003, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Si bien la complejidad del derecho siempre invita al debate y a las distintas interpretaciones, la postura mayoritaria de nuestra Corte Suprema ha priorizado un valor supremo, el interés público, ha fortalecido la transparencia, ha dignificado el control ciudadano y ha consolidado el derecho inalienable de cada habitante a conocer cómo se manejan los asuntos políticos. En la búsqueda constante de una sociedad más justa y equitativa, la transparencia no es una opción, es una obligación. Y el acceso a la información es la luz que disipa las sombras de la opacidad.